Ahora te invito a que escuches la poderosa palabra de Dios en labios del pastor Juan Germán Ortiz con el tema El llamamiento de Dios. Y recuerda que este es tu programa Creyendo lo Imposible. Este pasaje se encuentra en Jueces, capítulo 6, del verso 6 al verso 16. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La época de los jueces es una época que está marcada por la inestabilidad del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba? Después de un tiempo, el pueblo se arrepentía y entonces volvía el rostro a Dios, y entonces Dios los escuchaba, y entonces Dios les enviaba un juez. Cuando decimos juez, estamos hablando de un hombre o de una mujer, de un líder que se levantaría para liberar a Israel de la opresión que estuviera en un momento dado sufriendo. Ahora, como Israel se ha olvidado de Dios, Él los ha puesto en manos de los madianitas. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo sencillamente es llamar a Gedeón. Me impresiona la forma en que Dios se acerca a Gedeón con el firme propósito de llamarle, de levantarle, de ponerlo al frente de una liberación que su pueblo estaba necesitando. ¿De qué les quiero hablar hoy? Bueno, en este momento yo quiero hablarles del llamamiento de Dios. ¿Qué cosa es el llamamiento de Dios? Bueno, cuando Dios se detiene frente a una persona
y entonces le hace una invitación para que esa persona venga y le sirva en una forma especial en virtud de una situación crítica que Dios está contemplando en su pueblo. Yo quiero hablarles entonces del llamamiento de Dios. Y déjenme acercarme a este tema haciéndole 3 preguntas al pasaje y dejar que el pasaje las responda. Por ejemplo, la primera, ¿cuándo llama Dios? ¿Cuándo es que Dios llama a alguien en un momento dado? Déjenme decirles 2 cosas. Cuando sencillamente hay pobreza, es decir, Dios llama cuando hay pobreza, cuando ve una necesidad apremiante, entonces Dios trabaja y busca contactar a alguien para que haga algo en función de esa miseria que él observa. Fíjense lo que dice verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Verso 6. Yo quiero decirles una cosa. La pobreza es una consecuencia. Es una consecuencia muchas veces de no creerle a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque estamos muchas veces en el hoyo. Porque sencillamente no le hemos creído a Dios. Les marco lo que veo en el pasaje. Por ejemplo, Israel hace lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jehová? Los abandona, los deja en manos de Madián, en manos de los madianitas. Ahora, estaba Israel pobre, pero no porque no hubiera tenido cosecha, sino porque por su desobediencia Dios los había entregado a los madianitas, y entonces los madianitas venían y les consumían y les robaban toda su cosecha, y eso los llevaba a la pobreza al pueblo de Israel. Yo quiero decirles que el sufrimiento muchas veces lo podremos evitar si confiamos en Dios en lugar de nuestros ídolos. La realidad es que Dios no es el último de nuestros recursos, sino la ayuda que nosotros necesitamos todos los días. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Yo estoy convencido, hermanos. Déjenme decirles que yo estoy convencido de que el plan de Dios no es la pobreza, ni es la miseria. Y dirá usted, bueno, pero pastor, ¿en qué se basa? Bueno, pues yo nomás me baso en un versículo, Filipenses 4:19, y les podría citar, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Me explico? Por ejemplo, el Salmo 1, será como árbol plantado a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por ejemplo, Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo les puedo asegurar que si nosotros conocemos ese pasaje y lo creemos, ese pasaje se va a convertir en una realidad. Pero si yo no lo conozco, entonces nunca se va a convertir en una realidad. Ahora, ¿qué es lo que el diablo está buscando? Que no lo conozca. Es más, que no lo entienda. Y si no lo entiendo, entonces no lo voy a creer. Y si no lo puedo creer, entonces no se va a convertir en una realidad. Lo cierto es que la obediencia es el resorte del reloj que mueve todos los engranajes de la prosperidad de Dios. Hay algo más. Dios llama cuando hay problemas. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Ellos tenían algo que les estaba apretando el pie. Pues obviamente era el zapato. El zapato estaba muy ajustado. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto un zapato apretado, ¿sí?
que tiene los dedos así chatos, me explico, de tan apretado que le queda. Bueno, pues aquí tenemos una situación que está apretando al pueblo de Israel. Alguien ha dicho que el ignorante se mete en problemas y no sale. El inteligente se mete en problemas, pero sale. Pero el sabio no se mete en problemas. Ahora, aquí tenemos a un pueblo que no tiene nada de sabio, porque está metido en problemas. ¿Saben cuál es el principal problema de él? Son los madianitas. Era una tribu nómada del desierto, descendiente de Cetura, la segunda esposa de Abraham. Ahora, ¿saben cuántos años iba a durarle el problema a Israel? 7 años. Y entonces clamaban, y clamaban, y clamaban, y clamaban, y clamaban, y clamaban. Alguien ha dicho que clamar a Dios es como sacar la basura. Y dirá usted, pero pues pastor, no leyó la comparación. Bueno, es que no basta con sacar la basura una vez. Diario, ¿no? Me están presumiendo, me están impresionando con tanta limpieza. Pues sí, hay que sacarla diario. Una vez no es suficiente. Y clamar a Dios tampoco una vez es suficiente. Había un anuncio que decía, Dios puede calmar la tempestad, pero a veces deja la tempestad para calmar al hombre. No es que Dios no pueda, es que Dios te está tratando de calmar. Ahora, la segunda pregunta es la más interesante. Fíjese bien, ¿a quién llama Dios? Si usted fuera Dios, ¿a quién llamaría para un problema como este? Pues a mí me sorprende cómo Dios se detiene ante Gedeón y llama a Gedeón. Déjeme decirle que Dios llama a gente trabajadora. Y dirá usted, no, pues ya no me llamó a mí. Bueno, yo no sé, me explico, la verdad yo no sé. Aunque sospecho, pero no sé, la verdad sí. Lo cierto es que Dios llama a personas ocupadas. Dios nunca va a llamar a personas desocupadas. Hay algunos de ustedes que están orando para que Dios les dé tiempo para trabajar. Pues ya mejor dejen de orar. ¿Por qué? Porque Dios nunca los va a ocupar. Sí, no los va a ocupar, hermanos. Porque el perfil es ser trabajador. Bueno, vean lo que dice la Biblia. Gedeón ¿qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar. Estaba a dale y dale con el trigo, sacudiendo el trigo en el lagar. En otras palabras, estaba trabajando. Ahora, quiero que noten una cosa. Gedeón está en el hoyo. Gedeón está en el hoyo, Gedeón está en el hoyo. Ese hoyo es un lagar. Ahora, noten ustedes una cosa, Gedeón está trabajando muy duro. Yo quiero recomendarle algo. Yo no sé usted qué haga, pero la clave no es trabajar duro, hermano. Yo conozco muchos pastores que se han reventado por trabajar duro en la iglesia. Tan duro han trabajado que se han olvidado de Dios, se han olvidado de su familia y se han olvidado de la Biblia. Entonces, cuidado con trabajar duro. Hay que trabajar inteligentemente. Y lo inteligente era, en vez de estar en el lagar, subirse a la colina y allí limpiar el trigo, pero no lo está haciendo. Bueno, pero lo cierto es que Dios llama a personas ocupadas. Ahora, Dios busca gente trabajadora por una sencilla razón, porque la pereza tienta al diablo a tentar. ¿Sí? Uno se puede apellidar Pérez, pero no ser perezoso. ¿Sí? Ahora, Dios llama a gente temerosa. La palabra correcta es miedosa. ¿Sí? Y dirá usted, pero ¿cómo puede ser posible, pastor, que Dios se ocupe de una gente que tiene miedo? Bueno, fíjense lo que dice. Gedeón estaba sacudiendo el trigo, ¿en dónde? En el lagar, pero había un ¿para qué? Para esconderlo de los madianitas. Porque si se subía a la colina, lo iban a ver los madianitas. Y aunque era poco el trigo, se iban a venir y se lo iban a quitar.
Pero la verdad es que está escondido porque tiene 5 razones muy poderosas. ¿Sí? En mi rancho se llama miedo. Ahora, fíjense una cosa, si Dios llama a Gedeón, entonces eso quiere decir que Dios llama a los miedosos también. ¿Sí? Eso me lleva a pensar en un pasaje que Pablo maneja en 1 Corintios 1 del 26 al 29, donde en pocas palabras Dios usa lo débil de este mundo. Sí, lo débil de este mundo. Por ejemplo, aquí tenemos a Faraón, Ramsés II, el gran constructor de las ciudades más grandes de Egipto. Y aquí tenemos a un bebé escondido en una arquilla de juncos. ¿Dios a quién escoge? ¿Al poderoso o al débil? Bueno, Dios escogió al débil. Con el débil hizo grandes maravillas y grandes milagros. Yo podría decirles que Dios usa a los que se esconden, a los que tienen miedo, a los que están tristes, a los que están deprimidos, a los que tienen deudas, a los que no saben qué hacer con el problema que tienen, con la amenaza que tienen. Dios es capaz de utilizarlos. Déjenme hacer la última pregunta. ¿Cómo llama Dios? ¿Cómo llama Dios? Y déjenme darles 2 respuestas. La primera, Dios llama mediante una palabra positiva. Dios es positivo y Dios en su forma de hablar es positivo. Fíjense lo que dice, verso 12. Jehová está contigo, fue lo que le dijo, fue lo que escuchó Gedeón. ¿Por qué le dijo Jehová está contigo? Porque lo veía todo lleno de miedo. Y entonces, para quitarle el miedo, le dice que Dios está con él. Pero le va a decir algo, varón esforzado y valiente. Me da la impresión como que el ángel tenía muy buen sentido del humor. Porque le está llamando a un miedoso varón esforzado y valiente. Yo me imagino que cuando el ángel le dijo eso a Gedeón, Gedeón volteó porque pensó que le estaba diciendo a otra persona y no a él. ¿Sí? Pero le estaba diciendo a él, al que tenía miedo. Y usted me pregunta, ¿pero cómo está eso, pastor, que le diga eso a alguien que tiene miedo? Bueno, es que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos, por ejemplo, a un hombre que apenas se sabe expresar, pero Dios está viendo un libertador y su nombre es Moisés. Ahora, nosotros vemos a un miedoso. ¿Y qué es lo que está viendo Dios? Dios está viendo un héroe, su nombre, Gedeón. Dios ve, en pocas palabras, en Gedeón a un guerrero valiente. Dios, ¿cómo te ve a ti? Dios te ve como un guerrero valiente, como un varón esforzado y valiente, como una persona esforzada y valiente. Así te ve Dios. No le hagas caso entonces al diablo. Yo no sé si has escuchado lo que el diablo te dice que eres. Bueno, no nos digas, nomás con que no lo oigas al diablo es más que suficiente. ¿A quién debes de oír? A Dios. ¿Cómo te dice Dios? Esforzada, esforzado y valiente. Ahora, me llama la atención que Gedeón no sabe todo eso. Pero eso no es lo importante, porque Dios sí lo sabe. Ahora, Dios no le llama así por lo que Él es, sino por lo que puede llegar a ser. Es más, por lo que va a llegar a ser. ¿Saben lo que este Gedeón va a hacer más adelante? Con 300 personas. Puede tener 10,000, pero los manda a su casa. A todos los demás los regresa. Se queda solamente con 300. Y con unos jarros y unas teas va a dominar a los que los oprimen. ¿Y cómo es eso? Porque era esforzado y era valiente. El problema es que él no lo sabía, pero Dios viene y se lo dice, y entonces él empieza a hacerlo.
déjeme decirle algo más. Dios llama mediante una promesa positiva. Jehová le dijo, ya no el ángel, cambia, fíjese, primero era el ángel que está hablando, ahora es Jehová. Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Ciertamente yo estaré contigo. Y fíjese lo que le dice, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La pura verdad, aquí entre nos, Gedeón tiene un gran complejo de inferioridad. Gedeón piensa que nadie de su familia es importante. Es más, él considera que nadie de su familia ha salido como una persona importante. Es más, él se ve perteneciente a una familia sin importancia. Y dentro de esa familia, él se ve el último en importancia. O sea, Dios trata con alguien que tiene un gran complejo de inferioridad. Estaba leyendo un comentario y este comentario decía que Gedeón no tenía un complejo de inferioridad, sino que era inferior, que realmente era el último de su familia, que no se explica cómo Dios pudo fijarse en esa persona siendo el último de su familia. Lo cierto es que sencillamente muchos sencillamente están afectados por la inferioridad porque no saben que pueden y otros sencillamente no saben que valen. ¿Por qué nos sentimos a veces inferiores? Porque no sabemos que podemos y también porque no sabemos que valemos. Pero ante los ojos de Dios, cuando Dios se acerca a nosotros, nos hace sentir que podemos y nos hace sentir que valemos. En realidad, lo importante no es lo que nosotros creemos acerca de nosotros, sino lo importante es lo que Dios nos dice. Por ejemplo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y no me importa lo demás. ¿Y qué dice Dios que yo soy? Bueno, Dios dice que soy hijo de Dios. Y eso es más que suficiente. Ahora, yo tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Y qué dice Dios que yo tengo? Bueno, lo que Dios dice que yo tengo, sencillamente es su presencia. Eso es lo que le dijeron a Gedeón. Y luego, puedo lo que Dios dice que puedo. ¿Y qué es lo que yo puedo? Que Dios dice que yo puedo. Derrotar a los madianitas. En este caso, Gedeón, pero en el caso mío, derrotar la adversidad, la oposición, la opresión, a aquello que simplemente se opone en contra mía. Yo quiero invitarle hoy. Yo no sé qué Dios le ha estado diciendo, pero lo que sí sé es que mi Dios no es mudo, ni está ciego. Y Dios conoce las circunstancias en que usted se desenvuelve. Y Dios sabe lo que usted necesita decidir hoy. Pero Dios le extiende a usted también un llamado. Quizá no para ser pastor, pero sí para servirle con toda su capacidad al Señor. Para dejar sus impedimentos, para dejar sus idolillos, sus diosesillos, ya no de barro, ya no de mármol o ya no de yeso, pero esos idolillos que usted ha estado venerando o adorando, me explico, allí a hurtadillas o a escondidas. Yo no sé qué es lo que usted necesita decidir hoy, pero lo que sí sé es que necesita aceptar el llamado del Señor. Dios le está llamando para que le sirva, para que le entregue su vida, para que usted sencillamente sea parte de una bendición que gente por ahí cerca de usted está necesitando. Hoy quiero decirte que Dios tiene un llamamiento especial para cada persona. En cada persona es un caso especial. Por eso yo te pregunto el día de hoy, ¿realmente tú estás esperando el llamamiento de Dios o Dios ya te ha llamado y tú no le has contestado?
¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Realmente estás dispuesto? Si realmente quieres una respuesta de parte de Dios, yo te invito a que tú te puedas comunicar con nosotros. Los teléfonos en Zarco 50 son el 5705-1588 y el 5566-9163. Recuerda que hay una voz amiga que te va a llevar en una oración pequeña pero poderosa para que Jesús haga hoy ese milagro en tu vida. También te invitamos a que asistas este domingo, Zarco número 50, Colonia Guerrero, muy cerca del Metro Hidalgo, muy cerca del Metro Guerrero. Así es, 3 celebraciones, 9, 10, 15 y a la 1. No le cambies, sigue con nosotros en Creyendo lo Imposible.